Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. En el domingo, el día del Señor, vamos a pedirle al Señor que nos traiga hoy su palabra y su presencia en la Eucaristía. Y antes de escuchar esa palabra, le pedimos al Señor que nos traiga el perdón y la paz. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Rezamos en esta misa por las intenciones de todos los que participaron en el retiro de estos días, ¿no? Todos los miembros de la Acción Católica y tantos otros hermanos y hermanas que se han unido a vivir estos días de retiro, ¿no? Especialmente rezamos por ustedes, por sus intenciones. También rezamos por los seminaristas y sus familias, celebrando la misa desde el Seminario San José. Y también rezamos en esta misa por el eterno descanso de Raúl. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor del Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de boca, tú les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, en cambio, adviertes al malvado para que se convierta de su mala conducta y él se convierte, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamémoslo con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto,
cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro, se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o criminal. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, ¿no? Ojalá hoy escuchemos todos de manera especial la voz del Señor. Y qué bueno que en estos días de retiro espiritual, ¿no?, cada uno haya podido hacer esa experiencia de escuchar especialmente la voz del Señor. Necesitamos que Dios nos hable al corazón, que su palabra nos haga ver las cosas con otros ojos. Esa palabra de Dios, como dice la misma palabra, llega y empapa la tierra y la hace fecunda, ¿no? Nunca sale una palabra de la boca de Dios sin tocar el corazón y transformarlo, ¿no? Que hoy también, el escuchar la palabra de este domingo, vaya con ese espíritu, ¿no? Que Dios pueda transformar nuestro corazón. Hoy la palabra nos invita no solamente a mirarnos a nosotros mismos, sino a mirar a los demás, como Dios quiere, y descubrir que somos hermanos y estamos llamados a vivir nuestra vida fraternalmente, hermanos y hermanas unos de los otros. Cuando vivimos cosas como esta pandemia, ¿no?, donde nos hace mirar a todo el mundo, ¿no?, y ver que estamos todos en la misma. Puede ser, ¿no?, que alguien diga: no importa si sos cristiano, si no sos cristiano, si crees en algo o no crees en nada, no estamos todos en la misma, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que nos distingue a aquellos que somos cristianos, ¿no?, a los que escuchamos esta palabra de Dios? Que respondemos
viviendo las cosas como hermanos, rezando y amándonos como hermanos, ¿no? Y hoy podemos profundizar en esto. ¿Qué significa vivir la vida cada día sabiendo que los otros son mis hermanos y mis hermanas? Rezar y amar como hermanos. Si rezamos el Padre Nuestro de verdad, ¿no? Si lo miramos a Dios y reconocemos que Él es nuestro Padre, cuando después miramos al otro, nos miramos entre nosotros, ya no podemos olvidarnos de ese Padre al que le rezamos, ¿no? En cada uno del que está a nuestro lado hay un reflejo de ese Padre del cielo, ¿no? Por eso la palabra de Jesús siempre nos invita a mirar al otro con un nuevo espíritu, ¿no? Reconociendo que sin Él, sin ella, nuestra vida no es verdadera, ¿no? Nadie se salva solo, decía el Papa Francisco, ¿no? Y no solamente que no nos salvamos, sino que no podemos vivir nuestra vida en paz si no estamos en paz con los hermanos. Renovar entonces nuestra fe en el Padre del cielo, pero también en nuestra vida fraterna. Nos invita hoy el Evangelio a analizar y a reflexionar qué pasa cuando en la vida fraterna hay dificultades, ¿no? Concretamente cuando recibimos del hermano no una ayuda, sino algo que nos hiere, que nos hace mal. El hermano peca y también nos ofende. ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo vivir el amor fraterno en esas circunstancias? Y nos va animando el consejo de Jesús a dar pasos de amor y de cercanía. Si tu hermano peca, dice Jesús, el que se equivocó no es un extraño, no es alguien solamente que está en el mundo para hacerme la vida imposible y por eso apareció, es un hermano. El que se equivocó es un hermano, es alguien igual que yo, tan pecador como yo, ese es el que se equivocó. Y nos da el Señor consejos como pasos para que el hermano pueda corregirse, ¿no? Pueda volver al camino del Señor. Primero ir y corregirlo en privado, después buscar otros hermanos para que también ayuden y después buscar la ayuda de la comunidad. Importante ver que estos consejos que nos da Jesús son consejos y pasos que tienen que ver con la prudencia y con el amor, ¿no? Es muy difícil a veces comprender lo que el otro está viviendo, ¿no? Dicen que hay que ponerse los zapatos del otro, ¿no? Para saber cómo está llevando su vida, ¿no? Nunca olvidarnos de eso cuando tratamos de corregir a alguien, ¿no? A veces nos concentramos solamente en aquello que nos molestó, o que nos llamó más la atención. ¿Quién sabe lo que hay detrás de todo eso, no? ¿Quién sabe el camino que está llevando el hermano o la hermana? Antes de ir y corregir, buscar comprender qué le estará pasando, cómo estará llevando el camino de su vida. Paciencia, porque Dios es el que nos tiene paciencia, ¿no? Seguro que en estos días de retiro habremos visto otra vez en nuestra vida cómo Dios nos tiene paciencia, ¿no? Cómo Él nos gana siempre en el amor. Ver al hermano también que se equivoca con la misma paciencia con que Dios nos trata a nosotros. Nos puede pasar que a veces no nos importe que el hermano se equivoque, ¿no? Eso también no estaría bien, ¿no? En una comunidad o en una familia donde nos acostumbramos que, bueno, el otro es así, siempre hace lo mismo, siempre tiene sus mismos límites, ¿no? Y nos acostumbramos, ¿no? Eso tampoco es de cristianos, ¿no? Dios no nos abandona. Y no preocuparnos por el hermano para que crezca tampoco es de cristiano. Por eso la palabra dice, si tu hermano peca, busca hacer lo posible para salvar al hermano, no abandonarlo. Tampoco ir así con deseos solamente de justicia y de venganza, ¿no? Porque lo importante es el hermano, no solamente que
brille la justicia, ¿no? O que se note al final que yo tengo razón. El hermano es lo importante. Así de complicado a veces y de difícil, ¿no?, es vivir esta palabra de Jesús. Pero cuando se logra, ¿cuánto fruto hay, ¿no? Cuánta paz, cuánta alegría puede haber en una familia cuando pasamos de la dificultad y la división a la reconciliación, ¿no? Cuánta paz puede haber en un corazón, a veces después de años, ¿no?, cuando no logramos sacarnos de encima alguna ofensa que alguien nos hizo una vez, ¿no? Por ahí pasaron años y años y todavía es como que estuviéramos recibiendo la misma herida, ¿no? Hoy el Señor nos puede dar la gracia de sacarnos de encima esas ofensas o las heridas de los hermanos y que venga el amor de Dios, ¿no?, y que nos cure. Hay que hacer algo, ¿no?, un gesto, una palabra para buscar esta reconciliación, ¿no? Lo más importante, nos dice San Pablo, es estas deudas que tenemos con los hermanos, ¿no? Está como en el centro del mensaje del Evangelio. Por eso, ahora por más que estemos aislados, ¿no?, y compartimos la vida por ahí con menos personas que antes, pero lo importante es lo que nos está pasando en el corazón, ¿no? Que en el corazón haya paz, que en el corazón haya deseos de reconciliación. Ser instrumentos de paz, como decía San Francisco, ¿no? Si hay odio, ponga yo amor. Si haya ofensa, que ponga perdón. Si haya desesperación, que siembre esperanza. Nos invita también la palabra a rezar juntos. Les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Nos caracterizamos los cristianos por rezar juntos, pedir juntos. Nos acordamos todos al principio de esta pandemia, cuando el Papa Francisco convocó a toda la humanidad a rezar juntos en esa tarde, ¿no? Como nos impactó unirnos ahí en la plaza de San Pedro y rezar todos al Padre del cielo, ¿no? Que se siga prolongando este espíritu, ¿no? Y seguro que estos días, cada uno en su casa, estábamos unidos en oración. Promover ese espíritu, ¿no? Hacernos cargo de las intenciones de los hermanos, ¿no? Si nos enteramos de alguno que está enfermo, de alguien que necesita algo, ¿no?, sumarlo a nuestra oración. No dejar de vivir la fraternidad rezando los unos por los otros, ¿no? Y no hay distancias ni impedimentos físicos, ¿no?, para vivir esta realidad. Todos podemos rezar los unos por los otros. Tiene más fuerza la oración cuando la hacemos así, unidos en iglesia. Una presencia especial de Jesús ahí, ¿no? Yo estaré presente en medio de ellos, ¿no? Una presencia especial de Jesús cuando rezamos comunitariamente, ¿no? Que la estamos viviendo en este momento y la podemos seguir prolongando todos los días. Que nadie se siente solo, ¿no?, cuando está en su casa rezando, porque estamos uniéndonos los unos a los otros. Y esta oración, dice Jesús, es para pedir con fe y con esperanza. Que no se quede nadie afuera de nuestra oración, ¿no? Los que están lejos, los que están cerca, los que más necesiten, que todos puedan tener lugar en nuestro corazón. También rezar por aquellos hermanos de los que hemos recibido por ahí una ofensa, ¿no? A veces es difícil acercarse al hermano. El primer paso a veces es rezar, rezar por aquel hermano que nos cuesta amar. Y rezar por él ya es una manera de amar, ¿no? Que Dios lo bendiga, que Dios lo proteja, que Dios le traiga en el corazón lo que más necesite. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude a vivir como hermanos, ¿no? A que renueve el mirarnos los unos a los otros
mirando también al Padre que nos va uniendo, ¿no? Que nos hace vivir la vida de otra manera. Y hoy también le pedimos, como estos días de retiro, al Señor que renueve nuestra esperanza, ¿no? Si Dios se hace presente en nuestra vida, el corazón se nos llena de esperanza. Pero también si tenemos a alguien que sabemos que nos ayuda, eso también es un motivo de esperanza, ¿no? Y si los cristianos multiplicamos la fraternidad en el mundo, estamos multiplicando la esperanza, ¿no? Mostramos a Jesús, pero también mostramos que podemos vivir como hermanos y como hermanas. Y eso es un motivo de esperanza, ¿no? No importa, decía Don Orione, que cuando alguien llega al Cotolengo no se le pregunta qué piensa, cómo se llama, sino qué necesita. Y ahí lo ayudamos como un hermano, ¿no? Si multiplicamos ese espíritu, hay un motivo de esperanza en el mundo, ¿no? Porque siempre habrá alguien que esté para ayudarte. Vamos a pedirle a Jesús que su palabra pueda dar frutos en nuestra vida, ¿no? Que estos días de retiro y hoy la palabra del Señor nos renueve el corazón, que podamos rezar bien el Padre Nuestro y vivirlo como hermanos. Que así sea. Vamos ahora a confesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora nos unimos como hermanos pidiéndole al Padre del Cielo por todas nuestras intenciones. Respondemos: escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por la Iglesia, para que seamos comunidad de hermanos y hermanas responsables unos de otros en el diálogo y la corrección fraterna. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por los gobernantes, para que estén abiertos al diálogo con aquellos que piensan distinto, para que puedan construir los consensos necesarios en pos del bien común. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por los que sufren por la incertidumbre de sus actividades laborales, por la enfermedad, por la pérdida de seres queridos, para que confiados reciban la gracia del consuelo y la paz. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por nuestras comunidades parroquiales en estos tiempos tan especiales de pandemia, para que se mantengan unidas en oración constante, renovando los esfuerzos y la creatividad para transmitir la esperanza. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por cada uno de nosotros, para que reconociendo nuestras ofensas que hacen sufrir al prójimo, seamos capaces de pedir perdón y enmendar el daño causado. Oremos. La oración de tus hijos. Pidamos especialmente por todos los hermanos que están enfermos para que el Señor hoy los visite con la esperanza. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Recibe, Padre Santo, todas nuestras oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Porque tu palabra
hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, presenta en tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos, y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos Levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor Manuel, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de Raúl, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos como hermanos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a este banquete celestial. Señor, yo soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Concédeme la gracia de cumplir siempre tus mandamientos. Jamás permita que me separe de ti. Amén. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Quiero agradecer especialmente a todos los que colaboraron con este retiro de estos días, ¿no? Al Padre Manuel, al Padre Sebastián, al Padre Diego, también a todos los miembros del equipo de oración que prepararon las meditaciones, las actividades, y sobre todo a todos los que se unieron y aprovecharon este retiro, ¿no? Que esta familia espiritual que se generó estos días, donde todos escuchamos la palabra y cada uno en su casa, pero todos nos unimos en oración, que se pueda prolongar, ¿no? Que mantengamos ese espíritu de rezar los unos por los otros, ¿no? Seguro que descubrimos esa presencia de Jesús en estos días, ¿no? Que se prolongue. Vamos a pedirle ahora a Dios que nos traiga su bendición, ¿no? Que nos renueve con esta bendición la fe, la esperanza y el amor fraterno. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos compartido la palabra en la Eucaristía en el día del Señor. Vayamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios.